Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast llamado Empresarios en Movimiento. Hoy tenemos un invitado súper especial, nada más y nada menos que responsable internacional, Javier Casáez, de todo lo que es la expansión de la franquicia Granier. Bienvenido, hermano. Hola, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Gracias. Mira, quisiera que esto que hemos estado hablando, todas las personas que están en nuestro canal YouTube lo pudieran ver, pudieran escucharte. ¿Quién es Javier Casáez? ¿Cómo empezaste desde tu infancia? ¿Cómo conociste a esta gran empresa Granier y cómo ha sido todo ese desempeño? Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Pero bueno, Javier Casáez es una persona que nace en Barcelona en el año 89, en un barrio muy humilde, que es Cornellà de Llobregat, con una familia muy humilde, pero muy felices siempre. Qué bueno. Entonces, bueno, yo tenía un grupo de amigos y uno de mis amigos al final fue su papá el que fundó Granier. Pero en los comienzos, en la infancia, hasta los 14, 15 años, siempre estuvimos juntos en el barrio normal. Entonces el papá era panadero. Él comenzó con 14 años como panadero. Y a los 21 montó su primera panadería. Y se enamoró del pan desde los 14 años que empezó a hacerlo hasta que montó su panadería. ¿En Barcelona? En Barcelona, correcto. Él comenzó en Barcelona. Entonces empezó con su modelo de franquicia. Montó una pequeña franquicia con 10 tiendas, pero se asoció con dos personas que no iban por el buen camino. Entonces decidió vender ese modelo de franquicia que ya tenía 10 tiendas. Le quedó el conocimiento. Le quedó todo el conocimiento, porque al final, como él empezó con 14 años en el tema de la panadería, él no pudo estudiar el tema de franquicia. Aparte que antiguamente, en aquella época, no era tan famosa la franquicia. No era tan conocida. Estaba KFC, Starbucks, las más antiguas y ya, McDonald's y bueno. Correcto. Entonces, bueno, pues al final él se dio cuenta, cuando tenía 25, 26 años, de que no había un concepto de panadería-cafetería. O había panaderías o había cafeterías. No había la fusión. No había la fusión. Y él creó la fusión. De ahí es de donde sale ese gran modelo de negocio que se expandió tan rápido. Claro, aparte de que sus ofertas eran mucho mayores. Él salió con una empresa muy grande de bollería y hizo ahí como un match para que le vendiera la bollería a muy buen precio, diciéndole él que iba a vender mucha bollería. Entonces ahí es como comenzaron. Aparte, él decidió no cobrar canon, ni cobrar royalty, ni cobrar nada, y solo, eso es, lo único que tenías que hacerle era comprarle toda la mercancía a él, la leche, los embutidos, el pan, la bollería, todo. Ser su proveedor. Eso es. Entonces eso era mucho más atractivo para el que quería montar una franquicia. No tenías que pagar el 3% de royalty, no tenías que pagar nada. Simplemente el nombre de la marca cuando iniciabas el contrato de franquicia y ya. Luego no se te cobraba mes a mes nada ni nada. Simplemente tenías que comprarle todos los productos a él. Eso que creó un boom muy grande. Entre que era un modelo de negocio nuevo y que tenía unas ventajas de franquicia que no las tenía nadie, se creó ese... Pasó de minorista a mayorista. Pasó de minorista a mayorista en 2 años. En 2 años pasó de una tienda a 80. Los 2 primeros años se inauguraron 80 tiendas. El tercer año otras 80. Se multiplicó a 160. ¿Y en este momento estaban solo en España? ¿O ya habían... Y en este momento solo estaban en España. Comenzó en el 2009... y hasta el 2013 la expansión en España, que llegó a 220, 230 tiendas. Ahí fue cuando decidió ir a Miami, porque la puerta del mundo de los negocios está en Miami. Lo que hemos hablado siempre de Miami. Claro, Miami es el ojo del mundo. Y acertó. Se fue a Miami, inauguró su primera tienda y de ahí le empezaron a llegar gente de otros países que querían comprar la Master franquicia en sus países. Y ahí comenzó con Italia, luego Portugal, luego Inglaterra, luego pasó el charco y se fue a Costa Rica. Ahora actualmente, ¿cuántas franquicias son? Ahora a nivel mundial habrá unas 530 porque seguro que se han inaugurado alguna más en el transcurso de estos meses que estoy viendo que llevan más de 500, sí, y que en el 2013 abrieron en Miami, correcto. Sí, ahí. Y ahora, ¿y en Venezuela cuántas Granier? En Venezuela esta es la 36. 36, wow, increíble. Es el segundo país con más expansión. España, que es la madre, obviamente es el que más tiene, que tiene 300, y el siguiente país con más tiendas es este. O sea que ahí rompemos un paradigma de que Venezuela, la crisis económica afecta a los negocios. No, lo rompemos por completo. Ahí se rompe por completo porque acabamos de inaugurar esta. Sí, y se la pasa full. Se la pasa full y en 2 semanas inauguro Maracay. Wow. Y justamente el jefe de la Master franquicia aquí está en Margarita y ha cerrado otro local mientras está pasando los carnavales en Margarita. Ya te está diciendo que... Ayer me llamó y me dijo, mira, he cerrado un local, vamos a abrir en Margarita.
O sea que tú tienes que estar constantemente viajando, supervisando sí, todas las siempre, franquicias. todas las franquicias. ¿Cuántas franquicias más o menos has supervisado? Así a nivel... Bueno, he inaugurado, porque he supervisado las de aquí y las de otros países donde me he establecido. Más que todo lo que haces es inaugurarlas. Inaugurarlas, Okay. eso es. Pero esto es un caso especial porque como el proyecto era muy grande, Okay. era de abrir 40 tiendas en 3 años, llevamos 4, llevamos 36, claro, no contábamos con la situación que ha venido este año pasado, por ejemplo, con el tema de las elecciones y todo esto, lo frenó un poquito, entonces frenamos un poco la expansión. Pero al final yo habré inaugurado entre todos los países donde haya estado y en España, que es donde obviamente he inaugurado más, unas 130 franquicias o 140. O sea que estamos hablando como del 30% del total. Sí, claro, porque al final hay mucha gente que no le gusta viajar. Exacto. Hay mucha gente que no le gusta viajar. A ti te encanta viajar. Y a mí me encanta viajar. Entonces yo he inaugurado una tienda en Sevilla, que es una parte de España, llegaba a Barcelona, estaba 2 días y me iba a Málaga. Y volví a Barcelona 2 días y me iba a Galicia. O sea, que eres un ciudadano del mundo. Sí, un ciudadano del mundo por completo. ¿Tienes código postal? No, ninguno. Pero la verdad que siempre muy contento, Granier siempre se ha comportado muy bien, siempre no ha habido ningún problema, y de Italia, traductores en Italia, o sea, te ponen todo todas las facilidades para que tú ¿Y cómo hiciste para entender el idioma venezolano? Bueno, ese es un poco más complejo, pero poco a poco lo voy entendiendo y agarrate la vuelta. Incluso añado vocabulario de ellos a la hora de dar las charlas, porque también no entienden muy bien alguna de que te tropicalizas. Sí, me tropicalizo. Pues buenísimo. Claro. Para con lo más típico, ¿no? Porque vaina, pues los chamos, carro en vez de coche. Exacto. Son muchas. Bueno, cuando mis hijos que están aquí viendo, cuando ellos estaban chiquitos empezaban a hablar, ellos no decían carro sino coche, porque empezaron a hablar por YouTube. Entonces sí, coche, claro. Entonces agarraron el español propio. Claro. Y después fue que se fueron climatizando. Los niños es muy gracioso, porque en todas las inauguraciones, cuando me escuchan hablar, vienen y me dicen, hablas como los youtubers. Pero hablo como los youtubers. Y yo digo, claro, hablo español, hablo castellano como los youtubers. El español de España, excelente. ¿Y cómo iniciaste tú en Granier? ¿En qué momento ingresaste a la compañía? Bueno, al final cuando empezó a crecer Granier, que era en el 2008-2009, yo tenía 19 años. Okay. Yo todavía no sabía bien que si mi amigo, su papá, que no sabía, estaba comenzando, no se sabía nada. Entonces yo tomé mi rumbo y siempre me había llamado la atención mucho el ejército y me fui al ejército de España y estuve desde los 18 hasta los 25. A los 25 años yo me di cuenta, ¿no? De los 18 a los 25 muy divertido, joven, amigos, montaña y bueno, al final es divertido. Pero cuando ya vas creciendo yo me di cuenta de que yo no quería terminar como alguno de mis jefes. Que tenían 50 años y dormían al lado mío en la montaña mientras su familia estaba en casa. Correcto. Entonces yo quería estar con mi familia y yo no quería llevar ese tipo de vida. A pesar de que al principio sí, porque uno es joven y le gusta la aventura, luego ya no. Entonces, hablando con el amigo mío, me dijo, bueno, pero ven a probar a la empresa. Ven y entra en la fábrica y prueba a ver si te gusta trabajar en lo civil, no en lo militar. Y pedí una excedencia para hacer las cosas bien en el ejército y me permitieron irme 3 meses. Me fui a la fábrica y me encantó la fábrica, pero al final todo está muy automatizado porque claro, en los niveles que fabrican, claro, en el 2015 cuando yo fui ya fabricaban hasta para Miami, ya 300 tiendas en España, ya era una locura, ya la fábrica tal. Y me gustó mucho, pero me quedó pequeño, ya conocía toda la fábrica, todas las líneas, donde se hacía la barra de cuarto, donde se hacían los panes redondos, donde todo. Entonces quise seguir en la calle porque me gustó mucho la vida de la calle, ya la militar como que ya me cansaba un poco. Correcto. Y le dije a mi amigo, oye, yo quiero ir a una tienda. Entonces le dije, pero no quiero que nadie sepa nada. Yo quiero ir como un trabajador más y ya. Fuiste incógnito. Sí, incógnito, para que nadie hable paja, como decís vosotros, ¿no? Sí, que entró como enchufado. Enchufado, yo no quería eso. Se acabó dando cuenta la gente cuando ya ascendí muy alto, que ya bueno, ya no pasaba nada. ¿Te permitió conocer el negocio desde la materia prima, desde lo inicial? No, claro, y eso es súper gracioso, porque claro, con los años yo acabé siendo director de las tiendas propias para descansar un poco, que me salto un poco la historia para contar esta pequeña historia, y me hacía gracia porque claro, me intentaban colar alguna a mí que yo sabía que
que me la querían colar. Porque eso yo lo hice. Claro, si yo ya hacía eso también, ya de 2, 4, 6, la merma son 10. Ya había 15, porque la baladilla, como decís aquí, contar toda esa cantidad, ¿no? Entonces hacían así 10, 20, 30, vale, han sobrado 40. Y no, coño, hay que hacer las cosas bien. Pero yo eso, como lo había vivido, pues lo sabía. Ya lo había vivido. Y ya les iba diciendo, oye, mira, yo ya pasé por esto, no me voy a contar los fartón de cualquier manera, ¿eh? Uno a uno. Entonces, comencé en la tienda y lo que a mí me preocupaba, resulta que luego había aprendido una cantidad de cosas que no sabía que iban a servir para tanto, porque cuando yo inicio un granier, tengo que aprender cafetería, despacho, limpieza, tengo que aprender todo porque yo en el ejército corría, hacía deporte, disparaba. Correcto. Y 4 cosas más. Pero forjó tu carácter, te dio disciplina. Yo no sabía que forjó ese carácter. Correcto. Y cuando llegué a la tienda destaqué muy rápido solo por ser educado, limpio, puntual, correcto, organizado. Yo colocaba todo completamente diferente al resto, uno al lado del otro. Claro, me habían inculcado eso. Exacto. Una taza detrás de la otra. Perfecto. A los 4 meses vino otra franquiciada de otra tienda de granier y me dijo, mira, yo te pago más. Yo te pago más si te vienes a mi tienda, porque como tienes esto no es normal. Exacto. Y a mí todo eso me sorprendía, porque yo decía, bueno, pues si yo no hago nada especial, simplemente lo que yo creía, no me daba cuenta de que... Hacías caso y seguía el procedimiento e intentaba tenerlo lo mejor posible. Es muy posible. importante, alguien que haga caso y se pegue. Correcto. Luego me di cuenta de todo eso. Y me fui a la otra tienda y allí la chica me comentó que si quería aprender panadero. Y le dije que sí para cubrir la fiesta del panadero. Yo era despachador durante 4 días y le cubría los 2 días libres al panadero. Probé panadero, me enamoré. Me enamoré del pan, de los procesos, del desarrollo, de la fermentación, del horneo. Ese proceso? Me apasionaron esos procesos. Y ahí, bueno, como me apasioné tanto, me mandaron a otra de las tiendas y ya era una tienda de granier, de las suyas propias. Ellos son un modelo de franquicias, casi todas son franquicias, pero tienen 8 o 10 tiendas siempre que son suyas para mandar a formar al personal, para mandar a los franquiciados para que vean, todo a las mejores tiendas. Correcto. Y claro, como yo era el panadero y era el encargado, yo me encargaba de todo. Entonces yo horneaba, yo decoraba, yo les decía cómo montar. Y la tienda, pues era un espectáculo. Un espectáculo. Era todo alineado perfecto. La vitrina. En la tienda vitrina, yo mejoraba los procesos, porque por ejemplo, decoraban mitad y mitad y hacían así. Y yo dije, no, ¿por qué no ponemos un cartoncito y se marca la línea perfecta y cuando vean la vitrina se ve una línea perfecta? Y cuando mejoraba el proceso, ¿qué hacías? ¿Lo enviabas a Casa Máster? No, en ese momento no, porque todavía no estaban los manuales. No estaba eso montado. Okay. Yo era un encargado de una tienda normal. Ah, exacto. Entonces no. Luego yo implementé todos esos procesos, incluso me mandaban a tiendas a dar caña a los panaderos, porque mi organización era tan buena, yo intentaba mejorar siempre la organización. Vale, meto todos estos panes aquí, todos estos aquí, y en 10 minutos hago esto, y era tan organizado que recortaba muchos tiempos. Y lo que me gusta es que la organización vio eso y fue abierto. Oye, claro, me gusta esta idea y vamos a aplicarla. Eso es. Ellos vieron todos esos procesos. El panadero que había antes, en la tienda donde yo fui, la primera, él casi que llegaba terminaba la jornada y terminaba de milagro de hacer todas las cosas. Y claro, cuando veían que yo 2 horas antes de terminar ya había terminado todo, ya no, este hace algo diferente. Aquí hay un sistema speedy. Aquí hay algo diferente. Entonces fueron viendo y claro, yo me organizaba mucho mejor. Claro. No malgastaba tiempo de horno, justo sacaba algo y metía algo. No sacaba algo y terminaba de preparar algo, no, ya lo había previamente preparado y generaba mucha más velocidad en el negocio. Y todo eso recorta personal, porque si terminas 2 horas antes y necesitas una persona de apoyo para recoger las mesas, por ejemplo, coño, ese panadero ha terminado 2 horas antes que recoja las mesas. Estás reduciendo personal, estás ganando más en la empresa. Exactamente. Por eso luego me mandaban a las tiendas a hacer esas cosas, a optimizar el proceso de toda la tienda mejor. ¿Y en qué momento te empiezan a mandar las tiendas ya a inaugurarlas? Como que mira, ya eres responsable. Yo llevaba 6-7 meses en esa tienda como encargado y panadero y me mandaban muchos franquiciados. Entonces los franquiciados le darían un feedback muy bueno a mi jefe de que, oye, este tipo lo tiene organizado espectacular, él no hace ni un movimiento diferente de un día para otro, porque allí como las ventas son muy lineales, las producciones siempre son igual, menos viernes, sábado y domingo, eso es. Entonces claro, yo siempre colocaba el carro en el mismo sitio, horneaba lo mismo a la misma hora y eso es lo que les impactaba también. Ya tenía la medida. Ya tenía la medida, yo ningún día metía una cosa antes que la otra, diferente a otro día, no, todos los días era exactamente igual.
porque el proceso ya estaba optimizado al máximo. Ya no había una manera más rápida de hacerla ni mejor. Exacto. Entonces, claro, 7 meses allí, pues yo ya lo tenía espectacular. Y el jefe mandó a Recursos Humanos a llamarme para ofrecerme formador de personal, que es ir a inaugurar las tiendas. Entonces, fui a las oficinas centrales y me ofrecieron todo eso. Claro, yo siempre había sido un empleado normal. Cuando me dijeron todas esas condiciones, yo me sorprendía, porque digo, me van a dar un carro, me van a dar un teléfono, unas condiciones... Iba a empezar a viajar también. Claro, iba a empezar a viajar, me parecía increíble, una tarjeta de crédito para comer, tal, impresionante. Y entonces fui como formador de personal. Yo llegaba a las ciudades y allí había un asesor que me acompañaba y se encargaba un poco de la parte de la panadería y yo me encargaba de toda la inauguración completa. También entraba en la parte de la panadería si no me gustaba como mi asesor daba la formación o no lo optimizaba de la manera adecuada. Lo bueno es que yo era la pieza. Entonces, bueno, a las 3 o 4 inauguraciones fue cuando me di cuenta de que era alguien importante, porque yo al principio no me lo creía. Sí, fue como todo pasando tan rápido que no... Claro, como todo pasaba tan rápido, yo no me daba cuenta. Entonces yo iba por las tiendas muy normal. Entonces, cuando ya llevaba 3 o 4 inauguraciones, me di cuenta, yo lo hablaba a veces con mi mamá, decía... Mamá, es que voy a unos hoteles y me llevan a unos sitios que yo tengo que ser alguien importante, pero yo no me lo creía tampoco. Exacto. Siempre fuiste muy humilde. Bueno, siempre. Y sigo siéndolo porque me gusta ser así. No me gusta. Yo te conocí en el avión y este tipo me cae bien, no sabía quién era. Claro. Y cuando entramos aquí a Granier nos diste la bienvenida. Ahí fue que caí en cuenta que representabas a alguien de Granier. No, y es muy importante, todo fluye mucho mejor. Y aparte, las cosas han cambiado mucho. Sí. Ya el látigo ya no funciona. Correcto. Ahorita más motivación. Eso es muy importante, lo digo mirando a la cámara. El látigo ya no funciona. Sí. Ya es el nivel de liderazgo 1. El nivel de liderazgo. Sí, yo me pegué 3 años inaugurando tiendas sin parar, 3 años. Entonces el jefe me dijo, Javi, bájale un poco, te voy a poner un año de director de las tiendas mías y así estás un poco en Barcelona y estás un poco tranquilo, ni que sea un año con tu familia para que estés tranquilo. Vale, perfecto. Me quedo en... Entonces, a mí me hacía mucha gracia porque el antiguo director no iba nunca a las 4 de la mañana. Obviamente, su trabajo no es ir a las 4 de la mañana, es el director. Tiene encargados, tiene de todo. Pero yo siempre he sido así. Claro. Entonces a mí no me importa. Y cuando llegaba a las tiendas a las 3:30 de la mañana y llegaba el panadero y me veía, me decía, pero ¿usted qué hace aquí? Me decía, bueno, vengo contigo, nos tomamos aquí un café. Yo estoy el reto a las 5 AM, él tiene el reto a las 3 AM. Claro, allí se entra mucho antes. Wow. Porque se produce mucho más pan. Claro, aquí entran a las 5:30 de la mañana. La producción de pan no es tan grande. Entonces me hacía mucha gracia y me tomaba el cafecito con él y también era de doble filo. Claro. Veía sus procesos, a ver si se los podía mejorar y optimizar el funcionamiento de la tienda, que al final, como yo era el director, yo sí me fiaba de mis encargados, pero a lo mejor mis encargados no tenían la visión que yo tenía, obviamente no la tenía, de tantos años, tantas inauguraciones, tantas maneras de hacer que yo he visto. Tú trataste de duplicar tu liderazgo en ellos. Eso es. Entonces me llevó como 6 meses madrugando mucho y viendo todas las tiendas para mejorar los procesos, para cambiar el personal, que lo hablamos el otro día en una pequeña charla que tuvimos aquí, ¿no? Correctamente. Yo me compliqué mucho la vida. Yo despedía y contrataba. Así estuve como 6 meses hasta que logré establecer los equipos en cada tienda perfectos. Luego los mitos, como dicen aquí. Iba con mi carro, llegaba a la panadería, hablaba con la encargada, veía que todo estaba bien, me tomaba un cafecito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Necesitáis algo? ¿Hay algún problema? Porque siempre me preocupó mucho el personal, siempre, porque yo fui toda la vida empleado y me preocupa lo que les ocurre a ellos. Esa empatía ahí con todos. Ay, no, mira, por este chavo. Bueno, pues dale 2 días, que no se preocupe, que no pasa nada y que luego vuelva, obviamente, siempre haciendo las cosas con cabeza, ¿no? Pero viendo de que su bienestar sea el mejor, porque a veces han ocurrido cosas y bueno, todo el mundo se quiere quedar. Todo el mundo se quiere quedar. No, señor Javier, si usted tiene un problema, aquí nos quedamos todos. Conecta fácil. Y no nos importan las horas, y si nos pagas, y si no nos pagas, o lo que sea. Porque entonces eso es muy importante. Fíjate lo que consigues. Correcto. Yo lo hago sin querer, yo no lo hago para que luego me hagan favores, ¿eh? Sí. Porque yo soy así. Pero fíjate luego. Se ve que la gente que trabaja contigo te tiene aprecio.
Tiene que ser así. Eso lo pude percibir en ese día que te di en el aeropuerto. Entonces, al final ellos ya saben quién eres tú. Exacto. Ellos ya saben que no pueden cruzar la línea. Si hacen las cosas bien, ellos ya saben. Entonces tú no tienes que ir por ahí con los aires de nada. Ellos ya saben quién tú eres. Exacto. Aparte, yo entro y no tengo que hablar nada. Ya ellos ya notan. Ya dicen, coño, sí. este es el papá. Exacto. Y vengo a las 5 de la mañana. Predica con el ejemplo. Predico con el ejemplo. Eso es muy importante. Yo soy el líder, yo no soy un jefe, yo soy un líder. Y eso es lo importante. Correcto. Eso es lo importante. Y dentro de todo tu background, aparte del conocimiento en la parte militar que te da mucha disciplina, ¿has estudiado algo de liderazgo? ¿Has tenido que leer alguna literatura o has ido con el tiempo? La verdad que aparte el liderazgo también te da mucho al ejército, porque como yo llevaba muchos años, al final era instructor. Correcto. Entonces yo ya era líder, líder, entre comillas, en el ejército. Correcto. De todas maneras, a mí no me gusta mucho ver series ni cosas de esas. A mí me gusta mucho ver podcasts sobre economía, sobre gente muy importante que ha conseguido cosas muy grandes, cómo ve él las cosas, Sí. cómo lidera él. Entonces, toda esa información te la vas quedando. Algún libro de Marco Aurelio, normal, pero eso es algo normal que lee la gente. Yo cada vez que tú empezaste a hablar, cuando dijiste lo del papá de tu amigo, me acordé del libro Padre Rico, Padre Pobre. O sea, porque hay mucha conexión con esa historia. Y cuando empezaste a hablar de liderazgo, me acordé de la literatura de John Maxwell. Entonces, es como que el liderazgo tan nato en ti que fluye, que me hace recordar literatura que tiene mucho que ver con liderazgo empresarial. Es que es así. Es que el mío fluye, yo no hago nada. Yo no veo algo y luego digo, no voy a replicarlo. No, a mí me nace así, yo no hago nada. Ha sido algo que lo has hecho instintivamente. Eso es, instintivamente me sale así. Qué bueno, qué bueno. Y ya está. Bueno, hermano, de verdad que súper agradecido por esta oportunidad. No sé si quieras despedirte de esta audiencia que te va a estar viendo por aquí, por YouTube, le quieras hablar un poco de la expansión de Granier, cualquier cosa que quieras compartir. Bueno, pues nada, muchas gracias también por esta entrevista que has decidido hacer conmigo. Gracias. Bueno, Granier es una empresa muy grande. Hay que trabajar mucho, nunca penséis que nadie os ve, siempre darlo todo. Al final, tristemente, el mundo nos lo pone muy fácil. Yo no pensaba que iba a llegar hasta aquí con esa facilidad bajo mi punto de vista, y al final todo es esfuerzo, educación, perseverancia y control de las situaciones, y ya está. Es que no tiene más, es sorprendente, pero no tiene más. La gente no es responsable, con que seas responsable, limpio, atento, educado, organizado, te impliques un poco por las cosas, es suficiente, no siempre ver la hora. No, tú acabas de cerrar con algo muy importante, no que es la perseverancia. Nada más, sobre todo la perseverancia y nunca relajarse. Yo conozco mucha gente que se queda por el camino porque se relajan. Correcto. Entonces tienes que estar siempre al pie del cañón. En constante movimiento, como se llama este movimiento, sin parar en ningún momento. Y eso es lo más importante. Excelente, hermano. Muchísimas gracias. Gracias por todo. De verdad, gracias.